El semáforo se tornó rojo, obligando al Mercedes-Benz negro a detenerse en la congestionada avenida Reforma. Mateo Herrera suspiró con impaciencia, golpeando el volante con dedos nerviosos mientras consultaba su reloj de platino. La reunión con los inversionistas japoneses comenzaría en 20 minutos y el tráfico de Ciudad de México parecía conspirar contra él. El interior climatizado del vehículo contrastaba brutalmente con el calor que azotaba la ciudad aquella tarde de junio. A través de los cristales polarizados, Mateo observaba distraídamente el bullicio urbano. Vendedores ambulantes pregonando sus mercancías, oficinistas apresurados cruzando entre los autos y niños. Niños que limpiaban parabrisas por unas monedas. Un golpecito en su ventanilla lo sacó de sus pensamientos. Instintivamente, Mateo frunció el ceño y negó con la cabeza sin mirar directamente. Detestaba esa costumbre de los limpiaparabrisas de abordar los autos en los semáforos. Sin embargo, el golpeteo persistió, más decidido esta vez. Irritado, giró la cabeza para enfrentar al intruso, preparado para hacer un gesto más tajante. El tiempo se detuvo. No era un limpiaparabrisas. Era un niño de unos 8 años, delgado como un junco, con ropa raída y demasiado grande para su cuerpo menudo. Pero no fueron sus ropas lo que paralizó a Mateo, fueron sus ojos, enormes, oscuros y profundos, enmarcados por pestañas espesas, ojos que conocía, ojos que lo observaban desde un rostro que parecía un espejo distorsionado de su propio pasado. El niño no sostenía un trapo sucio ni una botella con jabón. Sus manos pequeñas y sucias permanecían vacías, pero determinadas. Y entonces pronunció una palabra que sacudió el mundo de Mateo hasta sus cimientos. Papá. La palabra flotó en el aire como una sentencia. Mateo soltó una risa nerviosa, incrédula. Debe ser un error, murmuró para sí mismo. Pero su corazón latía con fuerza, traicionando la certeza que intentaba imponerse. El niño, sin inmutarse ante su reacción, metió la mano en el bolsillo de su chamarra deshilachada y extrajo un papel doblado, amarillento y frágil como una hoja de otoño. «Mi mamá me dijo que te diera esto si alguna vez te encontraba», dijo con voz clara y serena, ofreciéndole la carta con ambas manos, en un gesto de respeto que contrastaba con su apariencia abandonada. Mateo dudó. Sus dedos temblaron levemente antes de tomar el papel. En el exterior, escrito con una caligrafía cuidadosa pero desigual, se leía: «Papá, si estás leyendo esto». El mundo dejó de girar. El semáforo cambió a verde. Los claxon comenzaron a sonar a sus espaldas. Pero Mateo se había transformado en una estatua, incapaz de reaccionar ante el caos que crecía a su alrededor. El niño seguía allí, inmóvil, sosteniendo su mirada sin pestañear. «¿Cómo te llamas?», preguntó Mateo con la voz seca, como si hubiera olvidado cómo hablar. «Alejandro», respondió el pequeño. El nombre lo golpeó como una ola gigantesca. Carmen había mencionado ese nombre años atrás, durante un viaje a la playa de Acapulco que apenas se permitía recordar. «Si algún día tenemos un hijo, me gustaría llamarlo Alejandro», había dicho ella, recostada sobre la arena dorada mientras el sol se ponía en el horizonte. «¿Quién es tu madre?», preguntó, casi temeroso de escuchar la respuesta. «Carmen Vázquez», respondió Alejandro, con la calma de un niño que había ensayado esa respuesta 1000 veces en su cabeza. La garganta de Mateo se cerró. Carmen, la mujer a quien una vez juró amar para siempre. La mujer a quien había abandonado cuando le dijo que estaba embarazada, acusándola de mentir, de intentar atraparlo. Se había marchado, orgulloso y necio, sin mirar atrás ni una sola vez. Hasta ahora. La carta temblaba entre sus manos. La abrió con dedos torpes. Solo 2 líneas, temblorosas, sobre la página gastada.
Si estás leyendo esto, Mateo, me he ido, pero él es tuyo, y nunca dejé de creer que vendrías por él. Cuídalo como yo ya no puedo. Mateo apenas podía respirar. Su visión se nubló. Los claxons seguían sonando, más insistentes, pero ninguno de los dos se movió. Alejandro permanecía allí con sus pequeños puños apretados, temblando ligeramente, pero esperando algo que no se atrevía a decir en voz alta. «Sube», dijo Mateo por fin, desbloqueando la puerta del copiloto. En el auto, Alejandro se sentó erguido, con una dignidad que contrastaba con la mugre y el hambre evidentes en su cuerpo frágil. Mateo tomó su teléfono y canceló todas sus reuniones del día. No podía dejar de mirar al niño, sus ojos, la curva de su barbilla, la misma forma de fruncir el ceño que él veía cada mañana en el espejo. El trayecto hasta su penthouse en Polanco transcurrió en un silencio denso, interrumpido solo por el suave ronroneo del motor alemán. Alejandro miraba por la ventana, absorto en el paisaje urbano que se transformaba gradualmente mientras avanzaban hacia los barrios adinerados. «¿Dónde has estado viviendo?», preguntó Mateo finalmente, incapaz de soportar más el silencio. «En diferentes lugares», respondió Alejandro con vaguedad. «A veces con amigos de mamá, a veces...». Su voz se apagó. No necesitaba terminar la frase. Mateo entendió que el niño había estado en la calle, sobreviviendo como podía. La culpa, ese sentimiento que había logrado mantener a raya durante años, lo golpeó con la fuerza de un tsunami. Al llegar al edificio, el portero miró con suspicacia al pequeño andrajoso que acompañaba al siempre impecable señor Herrera, pero tuvo la sensatez de no hacer comentarios. En el ascensor, Alejandro observaba todo con ojos maravillados, como si hubiera entrado en otro mundo. El penthouse era espacioso, minimalista y frío, diseñado para impresionar, no para acoger. Mateo se dio cuenta, por primera vez, de lo vacío que estaba su hogar, sin fotos familiares, sin recuerdos, sin vida. «Ven», dijo suavemente, «necesitas un baño y ropa limpia». Mateo lo bañó personalmente, descubriendo con horror los moretones y cicatrices que marcaban la piel delgada del niño. Le prestó una de sus camisetas, que le quedaba como un vestido. Improvisó una cena con lo poco que había en su refrigerador, mayormente abastecido para satisfacer los gustos sofisticados de Sofía, su novia socialité, más que para alimentar a un niño hambriento. Alejandro comió con educación, a pesar del hambre evidente que sentía. Sus modales contrastaban con su apariencia, sugiriendo que Carmen lo había criado con valores. «¿Dónde está mi mamá?», preguntó finalmente el niño cuando el último bocado desapareció de su plato. Mateo se quedó paralizado. La carta implicaba que Carmen ya no estaba, pero no especificaba qué había sucedido. «No lo sé, Alejandro», admitió con sinceridad. «La carta dice que se ha ido». «¿Qué te dijo ella?». Los ojos del niño se llenaron de lágrimas contenidas. «Me dijo que si algo le pasaba, tenía que encontrarte, que tú me cuidarías». «¿Cuándo fue la última vez que la viste?». «Hace 3 semanas. Estaba muy enferma. Luego vino una ambulancia y...». Su voz se quebró. Mateo sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Carmen estaba enferma y él ni siquiera lo sabía. Había estado tan ocupado construyendo su imperio financiero que nunca se molestó en averiguar qué había sido de la mujer que una vez amó. Esa noche, Alejandro se quedó dormido en la habitación de invitados, acurrucado como un cachorro bajo sábanas limpias y suaves. Mateo permaneció sentado junto a la puerta, con la carta en la mano, atormentado por las palabras que una vez ignoró. «Estoy embarazada». Él había gritado, negado, azotado la puerta. Ella nunca regresó. Sin poder conciliar el sueño, Mateo fue a su estudio y abrió una caja que guardaba del pasado.
entradas de cine, una pulsera artesanal y una segunda carta, una que había desechado pero que Carmen había conservado de alguna manera. No tienes que creerme. Pero un día, si un pequeño niño te llama papá, por favor escúchalo, no por mí, por él. Mateo lloró como un hombre que finalmente ha sido declarado culpable por el único juez que importaba, su conciencia. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando. Los días siguientes transcurrieron en una bruma de papeleo y llamadas. Mateo contrató a investigadores privados para localizar a Carmen, visitó hospitales y se sumergió en un mundo burocrático que desconocía por completo. Mientras tanto, Alejandro permanecía a su lado, silencioso y observador, con una madurez impropia de su edad. La primera prueba de ADN fue idea de Mateo, no porque dudara, el parecido era innegable, sino porque necesitaba documentación oficial para los trámites legales que se avecinaban. Cuando el sobre con los resultados llegó, confirmando lo que su corazón ya sabía, Mateo lo sostuvo entre sus manos temblorosas como un tesoro. 99.9% de probabilidad de paternidad. Su hijo, su sangre. La mudanza de Sofía a su departamento estaba programada para el fin de semana. Mateo había estado posponiendo la inevitable confrontación, inseguro de cómo manejar la situación. Cuando finalmente le contó sobre Alejandro, la reacción fue exactamente la que temía. Un hijo de una mujer de tu pasado, y ahora vive contigo. Sofía paseaba por el penthouse como una leona enjaulada, sus tacones de diseñador resonando contra el suelo de mármol. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para nosotros, para nuestra imagen? Sofía es mi hijo, respondió Mateo con una firmeza que sorprendió a ambos. ¿Y qué hay de mí? ¿De nuestros planes? ¿Crees que quiero ser madrastra de un niño de la calle? Las palabras golpearon a Mateo como una bofetada. Por primera vez vio a Sofía con claridad, hermosa, refinada y absolutamente incapaz de comprender lo que realmente importaba. Si no puedes aceptar a mi hijo, entonces no hay un nosotros, dijo, sorprendido por su propia determinación. Sofía se marchó ese mismo día, llevándose sus pertenencias y dejando tras de sí amenazas veladas que Mateo apenas registró. Su mundo ahora giraba alrededor de Alejandro y la búsqueda de Carmen. La adaptación no fue fácil para ninguno de los dos. Mateo, acostumbrado a su independencia y a un estilo de vida dictado por reuniones de negocios y eventos sociales, tuvo que aprender a ser padre de la noche a la mañana. Alejandro, por su parte, observaba su nuevo entorno con cautela, como un animal salvaje que teme una trampa. Los primeros días fueron particularmente difíciles. Alejandro sufría pesadillas que lo hacían gritar en medio de la noche. Mateo acudía a su lado, torpe pero determinado, aprendiendo a consolar, a estar presente. ¿Crees que volveré a ver a mamá?, preguntó Alejandro una noche, mientras Mateo intentaba calmarlo después de una pesadilla particularmente violenta. La pregunta lo desgarró. Los investigadores no habían encontrado rastro de Carmen en ningún hospital de la ciudad. Era como si se hubiera desvanecido. «Estamos haciendo todo lo posible para encontrarla», respondió, evitando hacer promesas que no sabía si podría cumplir. Una tarde, mientras compraban ropa para Alejandro, una experiencia nueva para ambos, el niño se detuvo frente a una librería. «A mamá le gustaban mucho los libros», dijo con voz suave. «Me leía todas las noches». Mateo observó la expresión nostálgica de su hijo y tuvo una idea. Esa noche, después de cenar, sacó un libro de Harry Potter de la bolsa de compras que había ocultado y se sentó junto a la cama de Alejandro. «Mi papá me leía cuando era pequeño», explicó,
aunque no era cierto. Su padre, siempre ocupado construyendo su propio imperio, apenas había estado presente en su infancia. Pensé que podríamos intentarlo. La sonrisa de Alejandro, la primera genuina desde su llegada, fue como un rayo de sol atravesando las nubes de tormenta. La lectura nocturna se convirtió en un ritual sagrado, un momento de conexión que ambos atesoraban. Poco a poco, la muralla invisible entre ellos comenzó a desmoronarse. El verdadero desafío llegó una semana después, cuando Mateo recibió una llamada que lo dejó helado. Sofía había presentado una denuncia ante las autoridades, alegando que estaba albergando ilegalmente a un menor. La acusación era absurda. Tenía los resultados de ADN para probar su paternidad, pero suficiente para desencadenar una investigación. Una trabajadora social sería asignada para evaluar la situación. Mateo enfrentó la noticia con una mezcla de rabia y miedo. ¿Cómo explicaría su repentina paternidad? ¿Cómo justificaría los años de ausencia? La culpa, siempre presente, amenazaba con ahogarlo. Esa noche, después de acostar a Alejandro, Mateo salió al balcón con una copa de whisky en la mano. La ciudad se extendía bajo él, un mar de luces parpadeantes en la oscuridad. Se sentía más solo que nunca, a pesar de que, por primera vez en años, no estaba realmente solo en casa. El sonido de la puerta corredera lo sobresaltó. Alejandro, descalzo y con el cabello revuelto, se acercó con cautela. ¿No puedes dormir?, preguntó Mateo. Alejandro negó con la cabeza. Te escuché hablando por teléfono, dijo. Sonabas preocupado. Mateo consideró mentir, proteger al niño de la verdad, pero algo en la mirada de Alejandro, esa madurez prematura nacida de la adversidad, le hizo cambiar de opinión. Alguien está tratando de separarnos, explicó, simplificando la situación, pero no voy a permitirlo. Alejandro asintió, como si la respuesta no le sorprendiera. Mamá decía que siempre habría personas que no entenderían, dijo con sabiduría infantil, pero que lo importante era no rendirse. Mateo sintió una oleada de respeto hacia Carmen. A pesar de todo, había criado a un niño valiente y sensato. Tu madre es una mujer muy inteligente, dijo. La encontraremos, ¿verdad? Y preguntó a Alejandro con esa esperanza inquebrantable que solo los niños poseen. Mateo quería prometerle que sí, que la encontrarían, que todo saldría bien. Pero las palabras se atascaron en su garganta. En su lugar, abrazó a su hijo contra su pecho, permitiéndose sentir el amor paternal que había estado creciendo silenciosamente en su interior. Lo intentaremos con todas nuestras fuerzas, prometió finalmente. ¿Te has preguntado alguna vez qué secretos oculta la persona que está sentada a tu lado en el autobús? ¿Qué historias no contadas esconde el rostro que te sonríe cada mañana en la cafetería? Mientras Mateo y Alejandro se abrazan bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, la verdad sobre Carmen sigue siendo un misterio que espera ser develado. La visita de la trabajadora social fue una experiencia tensa. Elvira Mendoza, una mujer de mediana edad con expresión severa y ojos perspicaces, recorrió el penthouse de Mateo con mirada crítica, tomando notas en una tablet mientras bombardeaba a padre e hijo con preguntas incisivas. ¿Cuánto tiempo hace que conoces a tu padre, Alejandro?, preguntó, observando atentamente la reacción del niño. 2 semanas, respondió él con honestidad. ¿Y dónde estuviste viviendo antes? Alejandro bajó la mirada, incómodo. Con amigos de mamá, y luego en la calle un poco. Mateo sintió una punzada de dolor ante la confesión. ¿Y tu madre? ¿Dónde está ella ahora? La pregunta estaba dirigida a Alejandro, pero la mirada de la trabajadora social se clavó en Mateo, acusatoria. No lo sabemos, intervino Mateo. Estamos tratando de localizarla, está enferma. Elvira hizo una anotación en su tablet. ¿Tienes documentos que acrediten tu paternidad?
Mateo le entregó la carpeta con los resultados de ADN. La mujer los examinó con detenimiento. Estos confirman la relación biológica, concedió, pero no explican tu ausencia durante 8 años. No hay explicación que justifique eso, admitió Mateo. Cometí un error terrible, pero ahora estoy aquí y no pienso irme. La sinceridad pareció sorprender a Elvira. Su expresión se suavizó ligeramente. El bienestar del niño es mi única preocupación, dijo. Necesito evaluar si este es el ambiente adecuado para él. Mateo asintió, comprendiendo la seriedad de la situación. Haré lo que sea necesario. Elvira continuó su interrogatorio, observando la interacción entre padre e hijo, tomando nota de los detalles del hogar, de la habitación que Mateo había acondicionado para Alejandro. Antes una fría oficina, ahora transformada apresuradamente en un espacio infantil con juguetes nuevos que el niño apenas tocaba, prefiriendo un viejo oso de peluche descolorido que había traído consigo. Cuando la visita terminó, Mateo acompañó a Elvira hasta la puerta. «Señor Herrera», dijo ella antes de marcharse, «entiendo que usted tiene recursos para contratar a los mejores abogados. Pero le sugiero que invierta ese tiempo y dinero en conocer realmente a su hijo. Eso pesará más en mi informe que cualquier argumento legal». Las palabras se quedaron con él durante días, resonando en su mente mientras intentaba encontrar la manera de conectar genuinamente con Alejandro. La verdadera oportunidad surgió inesperadamente. Una tarde, al regresar de la oficina, donde cada vez pasaba menos tiempo, Mateo encontró a Alejandro sentado en el suelo del salón, rodeado de papeles arrancados de un cuaderno, dibujando intensamente. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, dejando su maletín y aflojándose la corbata. Alejandro se tensó ligeramente, como si hubiera sido sorprendido haciendo algo prohibido. «Solo dibujo». Mateo se acercó y se sentó junto a él en el suelo, ignorando las arrugas que se formarían en su traje de diseñador italiano. Los dibujos eran sorprendentemente buenos para un niño de su edad. Paisajes urbanos, gente en las calles, escenas cotidianas captadas con un detalle notable. «Son increíbles», dijo Mateo con sincera admiración. «¿Dónde aprendiste a dibujar así?» «Mamá me enseñó», respondió Alejandro. «Ella dibujaba para revistas». Mateo se quedó inmóvil. Un recuerdo emergió de las profundidades de su memoria. Carmen, sentada en un banco del parque, con un cuaderno de dibujo sobre las rodillas, capturando con trazos rápidos y precisos a las parejas que paseaban, a los niños que jugaban. «Algún día seré ilustradora», había dicho ella, con esa determinación tranquila que la caracterizaba. «¿Tienes algún dibujo de ella?», preguntó con voz suave. Alejandro negó con la cabeza. «Se quedaron en nuestro apartamento cuando tuvimos que irnos». «¿Dónde vivían?» «En la colonia Doctores», respondió el niño. «Pero luego el casero nos echó porque mamá no podía pagar el alquiler». Otra punzada de culpa atravesó a Mateo. Mientras él acumulaba millones, Carmen y su hijo, habían sido desalojados. «¿Te gustaría recuperar tus cosas?», preguntó impulsivamente. Los ojos de Alejandro se iluminaron. «¿Podemos ir?» «Mañana mismo». Al día siguiente, un sábado soleado, Mateo y Alejandro se dirigieron a la colonia Doctores en el Mercedes. El contraste entre el lujoso vehículo y el barrio de clase trabajadora no pasó desapercibido para los vecinos, que miraban con curiosidad, mientras Alejandro guiaba a Mateo por calles estrechas hasta un edificio desgastado de color ocre. El casero, un hombre corpulento con expresión hosca, los recibió con desconfianza hasta que Mateo mencionó la posibilidad de pagar los alquileres atrasados. La actitud del hombre cambió instantáneamente. Claro, las cosas de la señora
Vázquez siguen donde las dejó, dijo, conduciéndolos hasta un pequeño almacén en el sótano. No he tenido corazón para deshacerme de ellas. Mateo dudaba de la veracidad de ese sentimiento, pero no dijo nada. El almacén estaba lleno de cajas y muebles modestos. Alejandro se movió entre ellos con familiaridad, abriendo cajas específicas, extrayendo libros, juguetes, ropa. Mateo observaba en silencio, absorbiendo cada detalle, tratando de reconstruir la vida de Carmen y Alejandro a través de sus pertenencias. Un álbum de fotos capturó su atención. Lo abrió con manos temblorosas. Allí estaba Carmen, más delgada de lo que recordaba, pero con la misma sonrisa luminosa, sosteniendo a un bebé que debía ser Alejandro. Página tras página, la vida de su hijo se desplegó ante sus ojos. Primeros pasos, cumpleaños modestos, pero felices, días en el parque, navidades con un pequeño árbol adornado con figuras hechas a mano. Y en muchas de esas fotos aparecía un hombre mayor, de cabello cano y sonrisa bondadosa, abrazando a Alejandro con evidente cariño. «¿Quién es él?», preguntó Mateo, señalando al desconocido. «Es el abuelo Ramón», respondió Alejandro, acercándose. «El papá de mamá». Mateo sintió una mezcla de alivio y celos irracionales. Al menos Alejandro había tenido una figura paterna en su vida, alguien que lo amara y lo guiara. ¿Dónde está él ahora? Murió el año pasado, dijo Alejandro con tristeza. Mamá dice que ahora es una estrella que nos cuida desde el cielo. Entre las cajas encontraron algo inesperado, un portafolio de ilustraciones profesionales, con el nombre de Carmen impreso en la portada. Dentro, hermosas acuarelas para libros infantiles, diseños para revistas, etiquetas de productos. Mamá trabajaba en casa para poder cuidarme, explicó Alejandro. Pero cuando se enfermó, ya no pudo seguir dibujando. Mateo pasaba las páginas con reverencia, descubriendo una Carmen que nunca conoció. Talentosa, perseverante, una artista que había logrado salir adelante sola. Entre las ilustraciones cayó una tarjeta de presentación. Editorial Girasol, literatura infantil. Un contacto, una pista. Mientras cargaban las cajas en el auto, Alejandro se detuvo frente a la puerta del edificio. ¿Podemos subir a ver nuestro apartamento?, preguntó con voz tímida. El casero intercambió una mirada incómoda con Mateo. Ya está ocupado, dijo. La decepción en el rostro de Alejandro fue evidente, pero no discutió. Estaba acostumbrado a las pérdidas. De regreso en el penthouse, Alejandro comenzó a desempacar sus tesoros. Libros gastados, juguetes viejos pero queridos, dibujos que había hecho para su madre. Mateo lo observaba, consciente de que cada objeto revelaba una parte de la vida de su hijo que él se había perdido voluntariamente. «Papá», dijo Alejandro de repente. La palabra aún sonaba extraña pero natural al mismo tiempo. «¿Puedo colgar esto en mi cuarto?». Era un dibujo a lápiz, claramente hecho por Carmen. Alejandro sonriendo, con un globo en la mano frente a un carrusel. La fecha en la esquina indicaba que había sido realizado apenas 6 meses atrás. «Por supuesto», respondió Mateo, conmovido, por el modo en que el niño había dicho «mi cuarto», aceptando finalmente este espacio como suyo. Mientras ayudaba a Alejandro a personalizar su habitación, el teléfono de Mateo sonó. Era Javier, su abogado. «Tenemos un problema», dijo, sin preámbulos. «Sofía ha solicitado la custodia temporal de Alejandro, alegando que eres un padre inadecuado». «¿Qué? Eso es absurdo», exclamó Mateo. «Ni siquiera es su hijo. Alega que mantiene una relación contigo desde hace años, que es una figura estable en la vida del niño y que tú eres un adicto al trabajo incapaz de proporcionar el cuidado necesario. Pero eso es mentira. Ni siquiera ha conocido a Alejandro. También afirma que tienes antecedentes de abandono.
evidenciados por tu comportamiento con la madre del niño. Mateo se quedó sin palabras. Era cierto, había abandonado a Carmen cuando más lo necesitaba. ¿Cómo podría defenderlo? ¿Qué hacemos?, preguntó finalmente. Reunirnos con el juez la próxima semana. Mientras tanto, sugiero que demuestres que eres un padre comprometido. La trabajadora social aún no ha presentado su informe. Eso puede jugar a nuestro favor. Cuando Mateo colgó, encontró a Alejandro parado en la puerta con expresión preocupada. ¿Alguien quiere llevarme lejos de ti?, preguntó con voz pequeña. Mateo se arrodilló para quedar a su altura. No voy a permitirlo, prometió, sorprendido por la ferocidad de su determinación. Tú eres mi hijo y nadie va a separarnos. Alejandro lo abrazó con fuerza, como si temiera que alguien pudiera arrancarlo de sus brazos en ese mismo momento. Esa noche, mientras Alejandro dormía, Mateo revisó la tarjeta de la editorial Girasol. Necesitaba encontrar a Carmen, no solo por Alejandro, sino también para completar esa historia inconclusa entre ellos. Para pedirle perdón, aunque fuera demasiado tarde. ¿Alguna vez has sentido que la vida te da una segunda oportunidad que no creías merecer? ¿Has experimentado ese momento en que todos tus valores y prioridades se reordenan en un instante? Cuéntame en los comentarios si has vivido o conoces a alguien que haya vivido una transformación similar a la de Mateo. La editorial Girasol resultó ser una pequeña empresa familiar ubicada en la colonia Roma. Mateo se presentó allí al día siguiente, después de dejar a Alejandro al cuidado de Dolores, la ama de llaves que había contratado recientemente. Una mujer mayor de carácter afable que parecía genuinamente interesada en el bienestar del niño. La recepcionista, una joven con gafas, de montura gruesa y cabello teñido de azul, lo miró con sorpresa cuando preguntó por Carmen Vázquez. ¿Conoce a Carmen?, preguntó con evidente curiosidad. Somos viejos amigos, respondió Mateo, incómodo ante la media verdad. Hace tiempo que perdimos contacto y me gustaría encontrarla. La chica lo evaluó con mirada crítica, como si intentara determinar sus intenciones. Carmen era una de nuestras mejores ilustradoras, dijo finalmente. Sus acuarelas tenían vida propia. Los niños adoraban sus dibujos. Mateo notó el uso del pasado. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Era?, preguntó con voz tensa. La joven bajó la mirada. Dejó de trabajar con nosotros hace unos meses. Estaba enferma. ¿Sabe qué le pasó? ¿Dónde puedo encontrarla? Una puerta se abrió y una mujer mayor, con un elegante moño gris y ojos vivaces, se acercó. Soy Margarita Soto, directora editorial, se presentó. Escuché que pregunta por Carmen Vázquez. Mateo se presentó, evitando nuevamente mencionar su verdadera relación con Carmen. Algo en la mirada de Margarita le decía que debía ser cauto. Carmen es muy querida aquí, continuó la editora, una artista excepcional y una mujer valiente. ¿Por qué la busca después de tanto tiempo, señor Herrera? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Cómo sabe que...? Carmen hablaba de usted a veces. No frecuentemente, pero lo suficiente para que recordara su nombre. Mateo se sintió expuesto. Vulnerable. Necesito encontrarla. Es importante. ¿Ahora es importante?, preguntó Margarita con una frialdad que contrastaba con su apariencia amable. ¿Después de 8 años? He encontrado a mi hijo, confesó Mateo, dejando caer la máscara. Alejandro. Él cree que su madre ha fallecido, pero tengo razones para pensar que podría estar viva. Algo en la expresión de Margarita cambió. Lo condujo a su oficina, un espacio acogedor rodeado de libros infantiles ilustrados. Carmen enfermó gravemente a principios de año, explicó una vez que estuvieron sentados. Leucemia.
El pronóstico no era bueno sin un tratamiento agresivo y ella no tenía seguro médico adecuado. Mateo cerró los ojos, sintiendo el peso de su ausencia como nunca antes. Él podría haber pagado cualquier tratamiento en cualquier hospital del mundo. ¿Está muerta?, preguntó directamente, incapaz de soportar más incertidumbre. Margarita lo miró con una expresión indescifrable. ¿Por qué no me cuenta primero qué ha pasado con Alejandro? Carmen adoraba a ese niño más que a su propia vida. Mateo le narró el encuentro en el semáforo, la carta, los días subsiguientes. Le habló de la batalla legal que se avecinaba y de su determinación de mantener a Alejandro a su lado. Carmen siempre creyó que algún día usted aparecería, dijo Margarita cuando terminó su relato. Incluso cuando todos le decíamos que se olvidara de usted, que siguiera adelante, ella nunca perdió la esperanza. Sacó un sobre de un cajón de su escritorio y se lo entregó a Mateo. Carmen dejó esto aquí antes de marcharse. Me pidió que lo guardara por si algún día venía a preguntar por ella. Con manos temblorosas, Mateo abrió el sobre. Contenía una fotografía y una breve nota. La fotografía mostraba a Carmen, notablemente más delgada pero sonriendo, frente a lo que parecía ser una pequeña panadería. La fecha en el reverso era de apenas 6 meses atrás. La nota decía simplemente: Panadería La Abuela, Oaxaca. No todos los que se van están perdidos. Algunos solo están esperando. El corazón de Mateo dio un vuelco. Está viva. Carmen decidió probar un tratamiento alternativo en Oaxaca, explicó Margarita, con hierbas medicinales y terapias tradicionales. Los médicos aquí le daban pocas esperanzas, pero ella no quería que Alejandro la viera deteriorarse en un hospital. ¿Por qué separarse de su hijo?, preguntó Mateo, incapaz de comprender tal decisión. Porque el tratamiento la debilitaba demasiado para cuidar de él, y porque no quería que Alejandro presenciara su muerte si llegaba a ese punto. Prefería que la recordara fuerte. Margarita hizo una pausa. Pero también porque esperaba que, en su ausencia, Alejandro finalmente te buscara. Ella sabía quién eras, Mateo. Sabía que podrías darle a tu hijo lo que ella ya no podía. Mateo contempló la fotografía, abrumado por la complejidad de los sentimientos de Carmen. Su sacrificio, su fe inquebrantable en él, a pesar de todo el daño que le había causado. «Necesito ir a Oaxaca», dijo, poniéndose de pie. «Necesito traerla de vuelta». Margarita asintió. «Ve, pero Mateo, prepárate para cualquier posibilidad. Ha pasado tiempo desde esa foto». El viaje a Oaxaca tuvo que esperar. La audiencia judicial por la custodia temporal de Alejandro se adelantó, y Mateo se vio envuelto en una tormenta legal que amenazaba con separarlo de su hijo recién encontrado. La noche antes de la audiencia, mientras Alejandro dormía, Mateo recibió una visita inesperada. Sofía apareció en su puerta, impecablemente vestida y con una expresión que oscilaba entre la determinación y el arrepentimiento. «No, tenemos que hablar», dijo. Mateo la dejó entrar con reticencia. «¿Vienes a retirar la demanda de custodia?» Sofía se paseó por el salón observando los cambios sutiles. Juguetes de Alejandro ordenados en un rincón, dibujos infantiles pegados. En el refrigerador, libros de cuentos sobre la mesa de café. «Esto no es lo que habíamos planeado, Mateo», dijo finalmente. «Los planes cambian. Así, de la noche a la mañana, 8 años ignorando a ese niño y de repente eres padre». «¿Devoto?» Mateo sintió que la rabia crecía en su interior. «¿Qué quieres realmente, Sofía? ¿Por qué solicitar la custodia de un niño que ni siquiera conoces?» «Porque te conozco a ti», respondió ella. «Eres brillante en los negocios, pero un desastre en las relaciones. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que te canses de jugar a la familia feliz? ¿Qué pasará con el niño entonces? No estoy jugando a nada, es mi hijo». Un hijo que no sabías que existía hace 3 semanas.
Mateo respiró hondo tratando de calmarse. Si realmente te preocupa el bienestar de Alejandro, retira la demanda. Él ya ha perdido demasiado. Retiraré la demanda con una condición, dijo Sofía, que me cedas tus acciones en Desarrollos Pacífico. Mateo la miró, incrédulo. ¿Esto es por negocios? ¿Todo este teatro legal por un proyecto inmobiliario? Sofía no se inmutó. Llámalo inversión a largo plazo. Mi padre ha querido poner sus manos en ese proyecto desde el principio. Es simple, las acciones a cambio de que desaparezca de vuestras vidas. La frialdad del trato lo dejó sin palabras. Ese proyecto representaba años de trabajo, millones en inversiones potenciales, pero también representaba horas lejos de casa, viajes interminables, el mismo tipo de ausencia que su propio padre le había infligido. De acuerdo, dijo finalmente, las acciones son tuyas, pero quiero un documento firmado retirando todas las acusaciones, hoy mismo. Sofía sonrió satisfecha. Siempre supe que eras inteligente. Después de que se marchó, Mateo permaneció, despierto, reflexionando sobre lo fácil que había sido renunciar a algo que, apenas semanas atrás, consideraba vital para su futuro. Las prioridades cambian, se recordó, las personas cambian. La mañana de la audiencia, Mateo y Alejandro desayunaban en silencio. El niño, consciente de la importancia del día, había insistido en vestirse con su mejor ropa, una camisa blanca y pantalones azules que Mateo le había comprado. ¿Estás nervioso?, preguntó Mateo, observando cómo Alejandro movía los cereales en su tazón sin comerlos. Un poco, admitió el niño. ¿Qué pasará si el juez dice que no puedo quedarme contigo? Mateo se arrodilló junto a su silla. Escúchame, Alejandro. Pase lo que pase hoy, seguiré siendo tu padre y seguiré luchando por ti, siempre. Alejandro asintió, pero la preocupación no abandonó sus ojos. Tengo algo para ti, dijo Mateo, sacando un pequeño paquete del bolsillo de su chaqueta. Alejandro lo abrió con cuidado. Era un brazalete trenzado similar al que Carmen le había regalado a Mateo años atrás y que él había conservado. Eso es... Lo hice anoche, explicó Mateo, para que tengas algo de mí, pase lo que pase. Los ojos de Alejandro se iluminaron. Es como el que mamá tenía en su cajita especial. Dijo que tú se lo habías dado. Exactamente como ese, confirmó Mateo, sorprendido de que Carmen hubiera conservado aquel recuerdo, un símbolo de promesa. El juzgado estaba abarrotado cuando llegaron. Sofía ya estaba allí, con su padre y un equipo de abogados de aspecto intimidante. Para sorpresa de Mateo, Elvira, la trabajadora social, se acercó a ellos en el pasillo. «Buenos días, Alejandro», saludó con calidez. «¿Te importaría esperar aquí un momento mientras hablo con tu papá?» Alejandro miró a Mateo, quien asintió. El niño se sentó en un banco cercano, sacando un pequeño cuaderno de dibujo y lápices que ahora llevaba a todas partes. «He recibido una notificación de que la demanda ha sido retirada», dijo Elvira una vez que estuvieron a solas. «Pero aún así, el juez querrá escuchar mi informe». Mateo se tensó. «¿Y qué dirá ese informe?» «La verdad», respondió ella, con simplicidad, «que a pesar de un comienzo tardío, está usted comprometido con el bienestar de su hijo, que el niño se está adaptando bien, y que separarlos ahora causaría un daño innecesario». El alivio inundó a Mateo. «Gracias». «No, me agradezca. Solo hago mi trabajo». Elvira hizo una pausa. «Hay algo más que debería saber. Encontramos registros médicos de la madre del niño. Ingresó en el Hospital General de Ciudad de México hace 2 meses, pero firmó su alta voluntaria una semana después, contra el consejo médico. Está en Oaxaca», dijo Mateo. «Tenemos una pista sobre su paradero». Elvira asintió. «Le deseo suerte. Ese niño merece tener a ambos padres en su vida». La audiencia fue breve. El juez,
Un hombre de edad avanzada, con expresión cansada pero ojos amables, escuchó el informe de Elvira. Tomó nota de la retirada de la demanda y revisó los documentos de paternidad presentados por Mateo. «Señor Herrera», dijo finalmente, «ha cometido usted muchos errores, pero parece que finalmente está haciendo algo bien». Concedió a Mateo la custodia plena, pendiente de localizar a la madre y revisar la situación. Fuera del juzgado, Mateo se arrodilló y abrazó a Alejandro. «Ganamos, campeón», el niño sonrió. «¿Ahora podemos buscar a mamá?». Mateo asintió. «Mañana mismo salimos para Oaxaca». ¿Qué secretos nos revela la vida cuando creemos que ya lo hemos perdido todo? ¿Y si el tesoro que buscamos en las alturas estuviera escondido justo frente a nuestros ojos, esperando pacientemente a que aprendamos a mirar de verdad? El viaje a Oaxaca transformó a Alejandro. Mientras el avión privado de Mateo cruzaba el cielo mexicano, el niño prácticamente saltaba en su asiento, señalando nubes y montañas, liberado momentáneamente del peso que había cargado durante semanas. «Mamá y yo siempre quisimos viajar en avión», confesó con entusiasmo infantil. «Lo poníamos en nuestra lista de deseos para cuando tuviéramos dinero». Mateo sonrió, aunque la culpa persistía como una sombra. Él había volado por el mundo en jets privados mientras su hijo soñaba con su primer vuelo. Aterrizaron en el aeropuerto de Oaxaca al mediodía. La ciudad los recibió con un calor intenso pero agradable, colores vibrantes y el aroma inconfundible de la comida tradicional oaxaqueña. Mateo había hecho arreglos para alojarse en un pequeño hotel boutique en el centro histórico, a poca distancia de donde esperaban encontrar la panadería mencionada en la nota de Carmen. «¿Crees que mamá estará feliz de vernos?», preguntó Alejandro mientras se instalaban en su habitación. «Estoy seguro de que será el día más feliz de su vida», respondió Mateo, rogando internamente que Carmen realmente estuviera allí, que estuviera bien. Después de refrescarse, salieron a buscar la panadería La Abuela. Preguntando a los locales, descubrieron que se encontraba en un pintoresco barrio a las afueras del centro, conocido por preservar las tradiciones culinarias oaxaqueñas. A medida que se acercaban, Mateo sintió que su corazón latía cada vez más rápido. ¿Qué le diría a Carmen después de tantos años? ¿Cómo podría explicar, justificar su abandono? ¿Lo perdonaría? Alejandro, por su parte, prácticamente arrastraba a Mateo, impaciencia pura en sus pasos. Cuando finalmente doblaron la esquina y vieron el letrero de madera tallada, «Panadería La Abuela», con un dibujo de una mujer mayor sonriente, el niño soltó la mano de Mateo y echó a correr. «Alejandro, espera», gritó Mateo, acelerando el paso para alcanzarlo. El aroma a pan recién horneado llenaba el aire. La panadería era pequeña, pero acogedora, con paredes color terracota y plantas colgantes. Una campana sonó cuando Alejandro empujó la puerta y entró como un torbellino. Mateo entró justo a tiempo para ver cómo una mujer salía de la trastienda, llevando una bandeja con pan. Era más delgada de lo que recordaba, con mechones de canas en su cabello negro, pero los mismos ojos expresivos que había amado. Carmen se quedó paralizada. La bandeja se deslizó de sus manos, cayendo al suelo con un estruendo. Se llevó una mano a la boca, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «¡Mamá!», susurró Alejandro, repentinamente inseguro, como si temiera que fuera una ilusión. Carmen se arrodilló, abriendo los brazos. Alejandro corrió hacia ella, chocando contra su cuerpo con tal fuerza que casi la derriba. Ella lo envolvió en un abrazo feroz, como si quisiera fundirse con él, sollozando y riendo al mismo tiempo. «Mi niño, mi tesoro», repetía entre lágrimas, «has crecido tanto». Mateo permaneció en la entrada, incapaz de moverse, sintiendo que interrumpía un momento sagrado.
Finalmente, los ojos de Carmen se elevaron y encontraron los suyos. Lágrimas, furia, amor y miedo, todo a la vez. ¿Por qué ahora?, preguntó sin soltar a Alejandro. Porque tu carta me encontró, respondió Mateo con sinceridad, y me rompió por dentro. El reencuentro fue intenso, agridulce. La dueña de la panadería, una mujer mayor que resultó ser la curandera que había estado tratando a Carmen, cerró el local temprano para darles privacidad. Se sentaron en una mesa del fondo con 3 tazas de chocolate caliente y pan dulce, recién horneado. Alejandro, sentado entre sus padres, hablaba sin parar, contando a su madre todo lo que había ocurrido desde su separación, cómo había encontrado a su padre, su nueva vida, sus nuevos juguetes, pero sobre todo, cuánto la había extrañado. «Mamá, ¿por qué dijiste que te habías ido?», preguntó finalmente, la pregunta que había estado latente todo el tiempo. «Pensé que habías muerto». Carmen acarició su mejilla. «Lo siento, mi amor, nunca quise mentirte, pero estaba muy enferma y tenía miedo. Miedo de no poder cuidarte, miedo de que sufrieras viéndome así. ¿Todavía estás enferma?». Carmen intercambió una mirada con Mateo antes de responder. «Estoy mejor. Doña Soledad, la dueña de la panadería, es una curandera. Sus remedios me han ayudado más que los médicos en la ciudad». Mateo la observaba atentamente, notando las señales que Alejandro no podía ver: la extrema delgadez, las ojeras profundas, la palidez bajo el bronceado del sol oaxaqueño. Cuando Alejandro finalmente se distrajo explorando la cocina de la panadería, Mateo y Carmen quedaron solos. «¿Cuál es el verdadero pronóstico?», preguntó él sin rodeos. Carmen sostuvo su mirada. «Mejor de lo que era. No estoy curada, pero he ganado tiempo, meses, quizás un año». Mateo sintió que algo se rompía dentro de él. «Volverás con nosotros a Ciudad de México. Te llevaré con los mejores especialistas, buscaremos tratamientos en el extranjero, si es necesario». «Mateo, no voy a perderte de nuevo, Carmen. No ahora, no así». Ella sonrió con tristeza. «¿Por qué ahora, Mateo? ¿Qué cambió?». «Todo», respondió él con sinceridad. «Alejandro me cambió. Ver el hombre en que me había convertido a través de sus ojos me hizo darme cuenta de todas mis equivocaciones. Siempre supe que serías un buen padre si te dabas la oportunidad». La conversación continuó hasta bien entrada la noche. Carmen les mostró el pequeño apartamento sobre la panadería donde había estado viviendo. Era modesto pero acogedor, lleno de sus ilustraciones y plantas medicinales. Les contó sobre su enfermedad, el diagnóstico devastador, su decisión de buscar alternativas cuando la medicina tradicional le ofreció solo paliativos. «Tenía que intentarlo», explicó. «Por Alejandro, no podía rendirme sin luchar». A solas, después de que Alejandro se quedara dormido en la pequeña cama de Carmen, Mateo finalmente hizo la pregunta que había estado quemándole desde que la vio. «¿Por qué nunca me buscaste todos estos años criando a nuestro hijo sola?». Carmen lo miró con una mezcla de tristeza y resignación. «Te busqué, Mateo, al principio. Fui a tu oficina 3 veces. Tus secretarias nunca me dejaron pasar. Llamé, escribí cartas. Luego, cuando Alejandro tenía 2 años, te vi en una revista, con tu nueva novia. Parecías tan feliz, tan completo. Decidí que era mejor dejarte en paz». Mateo cerró los ojos, abrumado por la culpa. «Lo siento tanto, Carmen. No tengo excusa». «Ya no importa», dijo ella suavemente. «Lo importante es que ahora estás aquí». La siguiente semana transcurrió en una burbuja de tiempo suspendido. Carmen continuó trabajando en la panadería por las mañanas, mientras Mateo y Alejandro exploraban Oaxaca. Por las tardes, los 3 compartían comidas, paseos, historias.
No era una familia convencional, pero había una conexión indiscutible entre ellos. Mateo observaba maravillado la relación entre madre e hijo, el lenguaje silencioso que compartían, la forma en que Carmen sabía exactamente qué necesitaba Alejandro antes de que él mismo lo supiera. Era un vínculo forjado en años de confianza mutua, de supervivencia compartida. Carmen, por su parte, veía con gratitud cómo Mateo se esforzaba por conectar con su hijo, cómo aprendía a ser padre día a día, con paciencia y determinación. Una noche, mientras Alejandro dormía, Mateo encontró a Carmen en la pequeña terraza contemplando las estrellas. Se sentó junto a ella en silencio. Cuando me diagnosticaron, mi mayor miedo no era morir, confesó ella después de un rato. Era lo que pasaría con Alejandro después. No tenemos más familia. El padre de mi padre murió el año pasado. Alejandro quedaría solo. Por eso la carta, comprendió Mateo. Por eso lo enviaste a buscarme. Carmen asintió. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero sabía que, a pesar de todo, tú lo cuidarías. Lo haré, prometió Mateo. Pero no solo. Tú también estarás ahí. Carmen sonrió con tristeza. Mateo, sé realista. Mi condición puede estabilizarse temporalmente, pero nos casaremos, la interrumpió él. Ahora aquí en Oaxaca formaremos una familia real, la que debimos ser desde el principio. Carmen lo miró sorprendida. ¿Casarnos? Mateo, no tienes que hacer esto por culpa o responsabilidad. No es por culpa, insistió él tomando sus manos. Es porque nunca dejé de amarte, aunque me negara a admitirlo. Es porque quiero estar contigo cada día que nos quede, sea 1 o sean 1000. Las lágrimas brillaban en los ojos de Carmen. Hace 8 años habría dado cualquier cosa por escucharte decir eso. Dime que no es demasiado tarde, suplicó Mateo. Carmen guardó silencio por un momento que pareció eterno. Luego, lentamente, se inclinó y lo besó suavemente en los labios. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, susurró. Se casaron 3 días después, en una ceremonia sencilla en la pequeña capilla local. Alejandro, radiante de felicidad, fue el encargado de llevar los anillos. Doña Soledad y los habitantes del barrio que habían acogido a Carmen se convirtieron en su familia extendida para la celebración. No fue la boda lujosa que Mateo habría organizado en el pasado, sino algo mucho más valioso, un compromiso sincero, nacido del amor redescubierto y de la promesa de cuidarse mutuamente, sin importar lo que viniera. Cuando llegó el momento de regresar a Ciudad de México, Carmen tenía miedo. Temía que la gran ciudad, con su ruido y contaminación, acelerara el deterioro de su salud. Pero también sabía que allí tendría acceso a tratamientos que podrían prolongar su vida. No quiero desperdiciar el tiempo que me queda en hospitales, confesó a Mateo. No lo harás, prometió él. Buscaremos un equilibrio, tratamientos, médicos y remedios tradicionales, y sobre todo tiempo para nosotros 3. El regreso a la capital marcó el inicio de una nueva etapa. Mateo vendió el penthouse en Polanco y compró una casa con jardín en Coyoacán, un barrio tranquilo y bohemio donde Carmen se sentiría más a gusto. Transformó una habitación en estudio para que ella pudiera seguir ilustrando, actividad que la llenaba de vida y propósito. Los médicos se mostraron cautelosos pero optimistas. La combinación de los remedios tradicionales de Doña Soledad, quien les enviaba preparados semanalmente desde Oaxaca, y los tratamientos modernos menos agresivos, parecía estar funcionando. Carmen ganó peso, recuperó color, y aunque seguía necesitando descansar varias horas al día, podía disfrutar de actividades con su familia. Mateo, por su parte, reestructuró completamente su vida profesional. Delegó la dirección diaria de sus empresas en socios de confianza y estableció una oficina en casa, reduciendo sus horas de trabajo,
a lo estrictamente necesario. Descubrió que el imperio financiero que había construido podía funcionar perfectamente sin su presencia constante, una revelación que habría sido inconcebible meses atrás. Las mañanas ahora comenzaban con desayunos familiares. Las noches terminaban con los tres acurrucados en el sofá, viendo películas o con Mateo, leyendo en voz alta mientras Carmen dibujaba y Alejandro escuchaba, fascinado por las historias. ¿Quién podría creer que un encuentro casual en un semáforo transformaría tan profundamente el destino de tres personas? Y si las coincidencias no existieran y cada encuentro fuera en realidad parte de un plan más grande, esperando el momento perfecto para revelarse. El verdadero desafío llegó 6 meses después. La salud de Carmen había mejorado notablemente, pero una tarde, mientras dibujaba en su estudio, sufrió un colapso. La ambulancia llegó en minutos, pero la hospitalización fue inevitable. Los médicos fueron claros. El cáncer había regresado, más agresivo que antes. Las opciones eran limitadas. Un tratamiento experimental con efectos secundarios devastadores y pocas garantías, o cuidados paliativos para asegurar la calidad de sus últimos meses. «No quiero que Alejandro me vea deteriorarme en un hospital», dijo Carmen, decidida a pesar de su debilidad. «Quiero estar en casa con ustedes dos hasta el final». Mateo quería luchar, insistir en el tratamiento, buscar alternativas en otros países, pero respetó su decisión. Esta vez estaría a su lado, apoyándola, no abandonándola. Organizaron la casa para que Carmen pudiera estar cómoda. Una enfermera venía diariamente, pero era Mateo quien asumió la mayor parte de sus cuidados, aprendiendo a administrar medicamentos, a reconocer signos de dolor, a proporcionar confort. Alejandro, con la resiliencia asombrosa de los niños, se adaptó a la nueva situación. Pasaba horas junto a la cama de su madre, leyéndole, mostrándole sus dibujos, contándole sobre su escuela. No hubo necesidad de ocultarle la verdad. Él ya había vivido demasiado para su corta edad, como para no reconocer la fragilidad de la vida. Una tarde, mientras Mateo ayudaba a Carmen a tomar un baño de sol en el jardín, ella le confesó algo inesperado. «Cuando descubrí que estaba embarazada, tuve miedo», dijo en voz baja, «miedo de no ser suficiente, de fallarle. Pero desde el momento en que nació, Alejandro me dio fuerza que no sabía que tenía. Me enseñó a ser valiente». Mateo tomó su mano. «Él nos ha enseñado a ambos». «Prométeme que le contarás sobre mí», pidió Carmen. «No solo lo bueno, también mis miedos, mis errores. Quiero que sepa que era humana». «Lo sabrá todo», prometió Mateo, «cada día». A medida que las semanas pasaban, Carmen fue perdiendo fuerzas gradualmente, pero no perdió la serenidad ni la determinación de disfrutar cada momento. Cuando ya no pudo levantarse de la cama, pidió que la trasladaran al salón para seguir siendo parte de la vida familiar. Mateo encontró consuelo en las pequeñas rutinas que habían desarrollado: peinarla cada mañana, leerle sus autores favoritos, sostener su mano mientras dormía, y en los momentos de lucidez, hablar del pasado, del presente y especialmente del futuro que no compartirían pero que ella ayudó a construir. Una tarde de domingo, mientras el sol pintaba el salón con tonos dorados, Carmen pidió que trajeran su equipo de dibujo. Sus manos temblaban demasiado para sostener un pincel, pero con la ayuda de Mateo logró bocetar 3 figuras simples: una mujer, un hombre, un niño, tomados de la mano bajo un cielo estrellado. «Mi obra maestra», susurró con una débil sonrisa. Esa noche, mientras Alejandro dormía y Mateo velaba su sueño, Carmen abrió los ojos repentinamente. «Gracias», dijo con voz clara y fuerte, sorprendentemente vital para alguien tan débil. «¿Por qué?», preguntó Mateo, acercándose más.
por darme estos meses, por hacer que mi final sea también un nuevo comienzo. Mateo no pudo contener las lágrimas. Soy yo quien debe agradecerte, por Alejandro, por enseñarme lo que realmente importa. Carmen sonrió. Siempre supe que eras un buen hombre, Mateo. Solo necesitabas recordarlo tú mismo. 2 días después, Carmen partió en paz, rodeada por quienes amaba. No hubo terror ni agonía, solo una suave transición, como si finalmente se hubiera permitido descansar después de una larga batalla. El funeral fue íntimo, pero la cantidad de personas que asistieron sorprendió a Mateo. Colegas del mundo editorial, vecinos de su antiguo barrio, amigos que había hecho en Oaxaca, incluso algunos padres de compañeros de Alejandro. Carmen había tocado muchas vidas, dejando huellas de bondad y belleza. Doña Soledad, que había viajado desde Oaxaca, se acercó a Mateo después de la ceremonia. Carmen me hizo prometerle que te entregaría esto, dijo, tendiendo un pequeño paquete envuelto en papel de seda. En la intimidad de su hogar, Mateo lo abrió con Alejandro a su lado. Era un libro de cuentos artesanal, ilustrado por Carmen. La historia, narrada con palabras sencillas pero profundas, relataba la aventura de un niño que encontraba a su padre después de una larga separación, y juntos emprendían un viaje para rescatar a su madre de un hechizo maligno. No lograban romper el hechizo por completo, pero en el proceso, los tres se convertían en una verdadera familia. En la última página, Carmen había escrito una dedicatoria. Para Alejandro y Mateo, a veces, los finales son también comienzos. Los amaré siempre, desde cada estrella del cielo. Carmen. Los días siguientes a la pérdida fueron un túnel oscuro. Mateo se movía por la casa como un fantasma, tratando de mantener las rutinas por Alejandro, pero sintiéndose vacío. Por dentro, el niño, por su parte, reaccionó con un silencio contemplativo, refugiándose en sus dibujos, creando escenas donde su madre aparecía como un ángel, como una estrella, como una presencia invisible pero constante. La noche en que Alejandro finalmente lloró, un llanto desgarrador, primitivo, Mateo lo sostuvo contra su pecho durante horas, meciéndolo, acompañándolo en el dolor, permitiéndose también llorar. Ese momento compartido marcó el comienzo de su sanación. Poco a poco, la vida comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Mateo volvió a trabajar parcialmente, pero sus prioridades habían cambiado para siempre. Alejandro regresó a la escuela, donde encontró consuelo en la rutina y en nuevas amistades. Juntos, establecieron tradiciones que honraban la memoria de Carmen. Visitaban su tumba cada domingo con flores frescas. Celebraban su cumpleaños preparando su postre favorito. Mantenían vivo su legado artístico, organizando una pequeña exposición de sus ilustraciones en una galería local. Un año después de su partida, Mateo tomó una decisión que cambiaría nuevamente el curso de sus vidas. Usando parte de su fortuna, estableció una fundación en nombre de Carmen, dedicada a proporcionar tratamientos médicos a madres solteras con enfermedades graves y apoyo educativo a sus hijos. La Fundación Carmen Vázquez se convirtió rápidamente en un referente en el ámbito de la asistencia social. A través de ella, Mateo conoció a decenas de mujeres que, como Carmen, luchaban heroicamente por sus hijos mientras enfrentaban enfermedades devastadoras. Y en cada una de esas mujeres veía un reflejo de la fuerza y la determinación que había amado en ella. Alejandro, ahora con 10 años, mostraba un talento excepcional para el arte, heredado claramente de su madre. Sus ilustraciones, cargadas de emoción y simbolismo, comenzaron a aparecer en las publicaciones de la Fundación, conmoviendo a quienes las veían.
una tarde, mientras contemplaban juntos el atardecer desde su jardín. Otra tradición que habían establecido. Alejandro sorprendió a Mateo con una pregunta inesperada. «Papá, ¿crees que mamá estaría orgullosa de nosotros?» Mateo abrazó a su hijo, reflexionando sobre el largo camino recorrido, las pérdidas y las ganancias, el dolor transformado en propósito. «Estoy seguro de que lo está, campeón. La hemos mantenido viva en todo lo que hacemos». Alejandro asintió, satisfecho con la respuesta. «A veces siento que está aquí, mirándonos, especialmente cuando dibujo». «Lo está», confirmó Mateo. «En cada trazo de tus dibujos, en cada gesto de bondad, en cada momento que compartimos». El niño se quedó pensativo. ¿Sabes qué es lo que más extraño de ella? Su risa. Era como música. Mateo sonrió. Tenía una risa contagiosa. La primera vez que la escuché reír de verdad fue en ese viaje a Acapulco. Estábamos caminando por la playa y una ola gigantesca nos sorprendió, empapándonos por completo. Yo estaba furioso porque mi reloj nuevo se había arruinado, pero ella no podía parar de reír. Y finalmente me contagió. Estos intercambios de recuerdos se habían vuelto preciosos para ambos. A través de las historias que Mateo compartía, Alejandro conocía facetas de su madre que había sido demasiado pequeño para recordar. Y a través de los recuerdos de Alejandro, Mateo descubría a la Carmen que no había conocido. La madre paciente, la cuentacuentos imaginativa, la mujer que encontraba belleza incluso en la adversidad. En el segundo aniversario de la muerte de Carmen, tomaron una decisión espontánea: viajar a Oaxaca para visitar la panadería donde la habían encontrado. El lugar seguía allí, acogedor como siempre, aunque doña Soledad estaba más envejecida, más frágil. «Sabía que volverían», dijo la anciana con una sonrisa sabia. Carmen también lo sabía. Les mostró un cuaderno que había pertenecido a Carmen, lleno de bocetos y anotaciones sobre remedios tradicionales. En la última página había escrito: «La vida es un círculo. Lo que parece un final suele ser solo el comienzo de algo nuevo. Confía en el viaje». Aquellas palabras resonaron profundamente en Mateo. Durante tanto tiempo había vivido enfocado en metas, en logros tangibles, en construir un imperio que ahora parecía insignificante comparado con los pequeños momentos de felicidad compartidos con su hijo. El verdadero legado de Carmen no eran sus ilustraciones, por hermosas que fueran, sino la capacidad de encontrar significado y belleza en cada momento, incluso en los más oscuros. Esa era la lección que quería transmitir a Alejandro. Esa noche, en el pequeño hotel de Oaxaca, mientras Alejandro dormía, Mateo escribió una carta que su hijo leería muchos años después, cuando fuera un hombre. «Querido Alejandro, la vida nos da a veces segundas oportunidades disfrazadas de finales. Cuando tu madre volvió a entrar en mi vida, a través de ti, pensé que era demasiado tarde para reparar el daño causado. Pero ella, con su generosidad infinita, me mostró que nunca es tarde para hacer lo correcto. Tu madre fue la persona más valiente que he conocido, no solo por cómo enfrentó su enfermedad, sino por cómo vivió cada día, con propósito, con amor, sin amargura a pesar de las dificultades. Algún día, cuando seas mayor, tal vez te preguntes por qué abandoné a tu madre cuando me dijo que estaba embarazada. No tengo una respuesta que justifique esa decisión. Era joven, egoísta y tenía miedo. Miedo de no estar a la altura, miedo de repetir los errores de mi propio padre. Pero ese miedo me costó 8 años de tu vida que nunca podré recuperar. Lo que sí puedo prometerte es que cada día que me quede intentaré ser el padre que mereces. No seré perfecto, cometeré errores, pero nunca volveré a alejarme. Tu madre nos dejó demasiado pronto,
pero nos dio el regalo más precioso, la oportunidad de ser una familia, aunque fuera por poco tiempo. Y en ese breve espacio me enseñó más sobre el amor y la fortaleza de lo que había aprendido en toda mi vida anterior. Cuando miro tus ojos, veo los suyos. Cuando escucho tu risa, la escucho a ella. Cuando observo tu determinación frente a los desafíos, reconozco su espíritu indomable. No sé qué deparará el futuro, pero sé esto con certeza. Mientras mantengamos vivo su recuerdo a través de nuestras acciones, Carmen nunca se habrá ido realmente. Con todo mi amor, papá. Hoy Mateo Herrera ya no es conocido principalmente como el implacable magnate de los negocios que una vez fue. Es reconocido como el fundador de una de las organizaciones benéficas más efectivas del país y, lo más importante, como un padre dedicado. Cada mañana, antes de que Alejandro despierte para ir a la escuela, Mateo prepara el desayuno mientras contempla el dibujo enmarcado que Carmen hizo en sus últimos días. 3 figuras, una familia bajo un cielo estrellado. Y cada mañana susurra las mismas palabras. Buenos días, Carmen. Hoy también lo intentaremos hacer bien. Y en algún lugar, quizás entre las estrellas, Carmen sonríe. Felicidades. Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver y hasta la historia de mañana en este mismo canal.